Hola, bienvenido a nuestro canal. Estamos aquí con el contenido que hemos preparado cuidadosamente para usted. En nuestro canal encontrarás vídeos sobre las últimas novedades de revistas que más te interesen. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro nuevo contenido. Ahora siéntate y prepárate para divertirte. Los detalles de estas noticias no están incluidos en otros sitios de revistas. Permanezca atento para disfrutar de una experiencia placentera. La breve declaración de Keren Bürsin resonó en la prensa sensacionalista. Sus palabras, pronunciadas con calma durante la entrevista, fueron mucho más ambiguas. Su declaración, "Todas mis exnovias son muy valiosas para mí", se interpretó como una señal de un capítulo abierto en el pasado. Este enfoque demostró una vez más la postura equilibrada de Keren en asuntos emocionales. No hubo arrepentimiento ni resentimiento en sus palabras. Al contrario, prevaleció una madurez que transmitía respeto por cada relación. Tras esta declaración, la atención se centró naturalmente en Hande Erçel. Esa relación, largamente discutida, aún está fresca en la memoria de la prensa sensacionalista. Las palabras de Keren se percibieron como un agradecimiento por lo sucedido en el pasado. Algunos comentaristas la describieron como una despedida emotiva. Otros argumentaron que se trataba puramente de una cuestión de conciencia humana. Sin embargo, el punto en común fue que la declaración tuvo un impacto suave, en lugar de duro. El lado de Melissa Tappan también recibió su parte de estas palabras. Esta relación, breve pero notable, se había vivido discretamente en el ojo público. El enfoque inclusivo de Keren hacia su pasado se interpretó como un mensaje que también abarcaba este periodo. El hecho de que no se mencionaran nombres explícitamente hizo que sus palabras fueran aún más contundentes, ya que el respeto implícito era independiente de los nombres. Esto elevó la declaración de un enfoque sensacionalista a uno emotivo. La postura de Keren Bürsin resurgió en el primer plano de los comentarios sobre su personalidad. Se empezó a discutir que abordaba su vida privada con equilibrio, sin sensacionalismo. Para quienes estaban acostumbrados a los pronunciamientos duros del mundo sensacionalista, este enfoque era muy diferente. Su semblante sereno, subyacente a sus palabras, hacía la narrativa más creíble. Transmitía una sensación de aceptación, en lugar de confrontación. Esto lo catapultó al centro de la controversia, en lugar de al centro de la misma. Tras la declaración, el nombre de Céline Yayolu surgió inevitablemente. La recepción de tales referencias al pasado en las relaciones actuales siempre es motivo de curiosidad. Sin embargo, las palabras de Keren fueron cuidadosamente analizadas porque no contenían una comparación. Esta situación reforzó la interpretación de que las palabras no eran para nada ofensivas. Se consideró que reflejaban más bien una filosofía de vida. Por lo tanto, los comentarios fueron cautelosos pero intensos. La perspectiva de Keren Bürsin sobre sus relaciones pasadas puso de nuevo en primer plano el concepto de inteligencia emocional. Ser capaz de apreciar las experiencias pasadas sin negarlas no es algo que todos puedan hacer. Este enfoque lo diferenció de las típicas figuras de la prensa sensacionalista. No había arrepentimiento ni añoranza en sus palabras. Más bien, se percibía una sensación de paz derivada de las lecciones aprendidas. Esto resonó en la audiencia. El momento en que se pronunciaron estas palabras también se debatió en los círculos sensacionalistas. Se enfatizó que el periodo en que se realizó la entrevista coincidió con una etapa más equilibrada en la vida de Keren. Se comentó que estar en paz con el pasado significaba vivir con mayor firmeza en el presente. Esto añadió una profundidad filosófica a la declaración. Dejó de ser una simple frase sensacionalista para transformarse en un manifiesto personal. El énfasis de Keren en "aprendí mucho" tampoco pasó desapercibido. Su visión de las relaciones pasadas como una ganancia articuló claramente su perspectiva. Estas palabras transmitieron el mensaje de que todo lo vivido en el pasado contribuye al crecimiento personal. Esta perspectiva, poco común en el mundo de los chismes de famosos, fue recibida con aplausos. Dado que la mayoría de las declaraciones implican defensa o acusación, Keren habló exclusivamente de aprendizaje. Esta declaración también tuvo una gran repercusión en redes sociales. Algunos usuarios felicitaron a Keren por su madurez, mientras que otros debatieron si estas palabras generaron distanciamiento emocional. Sin embargo, el sentimiento general fue que la declaración fue positiva. Los comentarios y análisis superaron las duras críticas, lo que demuestra claramente su impacto.
La declaración de Keren Bursin recordó a todos que las relaciones pasadas no siempre tienen que estar asociadas a una crisis. Demostró que las experiencias compartidas pueden evaluarse con más calma con el tiempo, lo que pone de relieve su madurez personal. Esta postura, poco común en el mundo de los chismes de famosos, fue seguida de cerca. La actitud que mostró consolidó aún más el mensaje. Por lo tanto, la declaración fue breve pero efectiva. El respeto del famoso actor por su pasado también ofreció pistas sobre su futuro. Se sentía que, al abrir una nueva página en su vida, prefería cerrar los viejos capítulos en lugar de romperlos. Este enfoque la llevó a un punto de vista más equilibrado. Se predice que esta actitud dará que hablar en las columnas de chismes durante mucho tiempo, porque encarna una sinceridad inusual que mantiene vivo el interés. Las palabras de Keren también se interpretaron como una postura respetuosa hacia las mujeres. Su visión de las relaciones pasadas como experiencias llamó la atención. Esta perspectiva demostró una actitud no acusatoria hacia las relaciones. Este enfoque, poco común en la prensa sensacionalista, cosechó reconocimiento. El tono mesurado de cada palabra potenció el impacto del mensaje, devolviendo a Keren al foco de atención. Esta declaración se interpretó como un cierre de viejas heridas, no como una reapertura. Las palabras de Keren representaban una reconciliación más que un ajuste de cuentas con el pasado, sugiriendo que había encontrado el equilibrio interior. Este tipo de declaraciones suelen causar revuelo en el mundo de la prensa sensacionalista, pero en este caso crearon un efecto más sereno, amplificando el poder de sus palabras. La declaración de Keren Bursin se consideró un enfoque ejemplar hacia las relaciones. Demostró una postura que no ignoraba el pasado ni eclipsaba el presente, diferenciándolo. En lugar de titulares duros, la prensa sensacionalista se centró en interpretar sus palabras, resaltando su impacto. Porque a veces el silencio habla más que las palabras. Las palabras del famoso actor revelaron el equilibrio entre su vida privada y su carrera. Su aceptación de cada etapa de su vida fue percibida como sincera. En el mundo de los chismes sobre famosos, esta sinceridad siempre encuentra respuesta. Keren recibió esto con gran atención. Aunque la declaración fue breve, su impacto perduró en el tiempo. Esto demostró el poder de sus palabras. Con esta declaración, Keren Bursin se despidió del pasado y, al mismo tiempo, abrió la puerta al futuro. Enfatizó que avanza agradeciendo a cada mujer en su vida. Esta actitud lo colocó en el centro del aprecio, no de la controversia. Este tipo de posturas siempre dejan huella en el mundo de los chismes sobre famosos. Las palabras de Keren lograron precisamente eso, crearon un impacto silencioso pero profundo. Esta declaración demostró que Keren está en paz consigo mismo. Veía las relaciones pasadas no como una carga, sino como maestros. Esta perspectiva proporcionó importantes pistas sobre su mundo interior. El mundo de las celebridades leyó este mensaje con atención, porque cada frase parecía elegida conscientemente. Esto le dio aún más significado. En conclusión, las palabras de Keren Bursin expresaron mucho más que un simple titular de fama. Respeto por el pasado, combinado con confianza en el futuro. Este fue el factor más importante que lo mantuvo en el candelero. La declaración, en lugar de generar controversia, incitó a la reflexión. Esto generó un efecto inusual. Keren Bursin, en silencio, ofreció una rama de olivo. Nuestro objetivo es brindarle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúa siguiéndonos para seguir los acontecimientos momento a momento. Gracias por tomarte el tiempo de ver hasta aquí. Gracias a Dios que te tenemos, te estamos agradecidos. No olvides hacernos saber tus opiniones. Leemos atentamente sus opiniones y las tomamos en consideración. Os queremos, nos vemos con novedades. Agradecemos su paciencia al ver nuestro video hasta este momento. Estamos esperando tus comentarios.